Hola, doctor Antonio Maya. Me han estado pidiendo si pudiera yo hacer una revisión del examen Ceneval y dar algunos tips para que puedas contestar de manera efectiva y puedas pasar esta prueba tan importante para todos los estudiantes de odontología. Vamos a iniciar con un caso que es un ejemplo clásico del examen de Ceneval. Generalmente te presentan un caso clínico con diferentes características. Por ejemplo, un paciente o una paciente femenino de 58 años de edad con diabetes, hipertiroidismo y que no está controlada la paciente. Por supuesto que te solicitan en el examen que vas a realizar algún procedimiento dental para restaurarla. Sin embargo, ya te dieron la primer clave, que es que tiene diabetes, que es hipertiroidea y que no tiene control médico adecuado. El segundo diagnóstico que tienes es el edentulismo total superior y parcial inferior con movilidad dental por enfermedad periodontal. La pregunta del Ceneval es cómo vas a abordar el caso, cuál sería el orden que tú tienes que tener en el caso de este tipo de pacientes. Pues bueno, lo primero que tú tienes que hacer es hacer una historia clínica, pero como este es un examen y no vas a poder hacer una historia clínica detallada de lo que tiene tu paciente, entonces te tienes que ajustar a lo que el examen te está dando como información. Lo primero que tú tienes que ver son las enfermedades sistémicas agregadas, en este caso la diabetes y el hipertiroidismo. Y si algo no está controlado, no se está tomando adecuadamente sus medicamentos, el paciente no ha sido diagnosticado, pero se sabe con alguna enfermedad, tienes que tener mucho cuidado. Y en ese momento no puedes realizar ningún tipo de procedimiento hasta que no esté controlado tu paciente. Si tu paciente es diabética o ya te dijeron que es diabética, seguramente en alguna de las preguntas van a estar incluidos los estudios de laboratorio. El más común es la glicemia central o la determinación de glucosa en sangre, que debe de ser por debajo de 110 miligramos por decilitro. Y otro de los estudios que más se utiliza es la hemoglobina glicosilada, que si se encuentra por debajo de 5.7%, se encuentra en estado normal, un paciente sano o muy bien controlado. Si está entre 5.7 y 6.4, presenta prediabetes o un control metabólico no tan adecuado. Y si el paciente tiene 6.5% de hemoglobina glicosilada o más, estamos ante un paciente diabético o un paciente que no está siendo controlado. Recuerda que la hemoglobina glicosilada te mide los últimos 3 meses de glicemia central, siendo el 50% el resultado del último mes y el otro 50% los 2 meses anteriores. Ahora bien, un paciente diabético siempre va a tener alteración en la cicatrización de las heridas. Es susceptible a las infecciones, por lo que generalmente vas a tener que indicar un antibiótico en todos los procedimientos quirúrgicos que tú hagas. Y recuerda que puede acompañarse la enfermedad de problemas cardiovasculares, renales o alteraciones del sistema nervioso. Y las complicaciones bucales en la diabetes más frecuentes es la enfermedad periodontal, que incluso si tú ves una enfermedad periodontal establecida con pérdida dental importante y tú percibes un olor a vinagre de manzana en la cavidad bucal de tu paciente, puede que sea diabético y no lo sabe. También puede presentar serostomía, ya lo dijimos, una mala cicatrización de los tejidos, la susceptibilidad de infecciones e incluso a infecciones micóticas, como es la candidiasis y la mucormicosis, el famoso hongo negro, que tiene un avance muy importante, es ascendente y puede ocasionar incluso la muerte del paciente. Y en algunas ocasiones los pacientes pueden presentar una boca ardorosa. Ahora, si el paciente presentado en el examen era un paciente con hipertiroidismo no controlado, seguramente iba a tener este aspecto, un exoftalmos por hipertiroidismo. En estos pacientes que no se encuentran controlados, no es posible darles una atención odontológica, ya que la administración de epinefrina puede causar una tormenta tiroidea, la cual puede ser mortal. La tormenta tiroidea viene acompañado de una hipertensión arterial,
taquicardia, ansiedad y puede ocasionar la muerte del paciente. Como conclusión, ningún paciente que se encuentre en descontrol de su enfermedad debe de recibir atención dental. Lo primero que debemos hacer es actuar como médicos de primer contacto, hacer un diagnóstico sistémico de su enfermedad y enviar una interconsulta al especialista adecuado. Una vez que se encuentra ya controlado con su medicamento y sus estudios de laboratorio que lo confirman, entonces podremos dar toda la atención necesaria. Extraer los órganos dentarios, hacer una regularización ósea, tomarles impresiones, colocar una placa dental. Un segundo caso que es muy importante en los exámenes son las alteraciones sanguíneas o las discrasias sanguíneas. La hemofilia es una enfermedad caracterizada por alteraciones en la coagulación. Y si en el caso del examen te presentan un paciente que tiene hemofilia y una fractura dental con una necesidad de una extracción dental, tenemos que tener cuidado en la respuesta. ¿Cómo vamos a identificar a un paciente que cursa con una discrasia sanguínea? Bueno, los pacientes en general sufren equimosis, petequias, hematomas y sangrados exagerados después de una herida. Incluso la herida puede ser sencilla o no tan grave. Y en muchas ocasiones presentan sangrados nasales abundantes. Ahora bien, un paciente hemofílico siempre debe de estar preparado médicamente para un procedimiento quirúrgico dental. ¿Y cómo vamos a prevenir algún problema, algún sangrado? Bueno, lo primero es reconocer que el paciente está cursando con una hemofilia y en segundo lugar, pues mandar una interconsulta con su hematólogo. Él indicará la administración de crioprecipitados, plasma fresco congelado y en su caso el factor 8 de la coagulación. Como conclusión, el manejo dental de urgencia en un paciente hemofílico debe de ser conservador. Su interconsulta, algún medicamento para el dolor, hasta que el paciente se encuentre preparado para la extracción quirúrgica. Ahora bien, un tercer tema que también se toca en general en el examen Ceneval es la obesidad y la hipertensión. Dos enfermedades con gran prevalencia en la población mexicana. México es el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad en adultos. La hipertensión es una de las enfermedades que se ha asociado con mayor mortalidad, no nada más en el mundo, sino también en nuestro país. Cuando tú recibes un paciente que se encuentra con una obesidad, incluso obesidad mórbida, en general, puede tener diversos diagnósticos sistémicos agregados, además de la obesidad, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes y, por supuesto, todo en su conjunto, el síndrome metabólico. Cuando el paciente es hipertenso, tienes que tener mucho cuidado y poder verificar que realmente se encuentre controlado. La mayor parte de los pacientes te dicen que están controlados, pero muchas veces han olvidado tomarse la pastilla o se la toman de manera irregular. El estrés y la ansiedad provocada en la consulta dental puede causarte una crisis hipertensiva y un accidente en tu consultorio dental. Asimismo, los antihipertensivos pueden generar náusea e incluso una hipotensión postural en tu paciente. Y un paciente que se encuentra no controlado, tienes que tener cuidado con el vasoconstrictor que está incluido en el anestésico local que usamos día con día. Una dosis baja de anestésico local con epinefrina y que no esté dentro de un vaso sanguíneo, no vas a tener ningún problema. Sin embargo, a la hora de colocar el anestésico local, tú tienes que aspirar y dar un cuarto de vuelta para poder determinar si estás dentro de un vaso sanguíneo. De lo contrario, podrías ocasionar también una crisis hipertensiva. Las complicaciones bucales que se presentan en un paciente que se encuentra tomando antihipertensivos son variadas dependiendo del medicamento que está ingiriendo. Por ejemplo, los diuréticos generalmente se asocian a serostomía o a una boca seca. Los diuréticos mercuriales pueden ocasionar úlceras bucales. Los diuréticos tiacídicos, el metildopa y el propanolol se han asociado a lesiones liquenoides, es decir, lesiones blancas en la cavidad bucal. Y el nifedipino también se ha asociado a una hiperplasia gingival, un crecimiento de la encía que muchas veces necesita corrección quirúrgica. Recuerda entonces que todo el abordaje que tú hagas para contestar una pregunta tiene que ir desde lo general a lo particular. Primero, las enfermedades sistémicas agregadas, el control de las mismas, los estudios de laboratorio, los medicamentos que está tomando y una vez que tienes resuelto eso, entonces puedes pasar a todos los procedimientos dentales que seguramente ya conoces y que te va a ir muy bien en el examen. En el siguiente video te presentaré una visión general de la patología bucal más frecuente que se incluye en el examen Ceneval. Y antes de que te vayas, si este video te sirvió, compártelo con tus compañeros y suscríbete a mi canal. Saludos y mucho éxito en tu examen.